Camila apretó su muñeca contra el pecho mientras escuchaba voces en la sala. Su papá había llegado temprano del trabajo, algo que casi nunca pasaba, y traía a alguien con él. Una mujer. «Ven acá, mi amor. Quiero presentarte a alguien muy especial», gritó Alejandro desde abajo. La niña de 8 años bajó las escaleras despacio con pasos cuidadosos. Su padre estaba parado junto a una mujer alta, elegante, con cabello rubio perfectamente peinado y ropa que parecía muy cara. La mujer sonreía, pero Camila sintió algo raro en el estómago. «Camila, ella es Isabel, mi novia», dijo Alejandro poniendo su mano en el hombro de la mujer. «Isabel, esta es mi princesa». Isabel se agachó hasta quedar a la altura de Camila, manteniendo esa sonrisa perfecta. «Hola, pequeña. Tu papá me ha contado tantas cosas lindas de ti. Espero que podamos ser muy buenas amigas». Su voz era suave, casi como un susurro. Camila no dijo nada, solo abrazó más fuerte su muñeca. Rocío apareció desde la cocina secándose las manos con un trapo. La niñera había trabajado para la familia Vargas durante 2 años, desde poco después de la muerte de la mamá de Camila. Era una mujer de 50 años, con ojos amables y manos siempre ocupadas cuidando la casa. «Rocío. Ella es Isabel», presentó Alejandro. «Creo que ya es hora de que la conozcan». «Mucho gusto, señorita», respondió Rocío con una sonrisa educada, pero sus ojos estudiaron a Isabel con cuidado. Isabel se irguió y extendió su mano perfectamente manicurada. «El gusto es mío. Alejandro me ha hablado mucho de usted. Qué bueno que Camila tenga a alguien tan cariñosa cuidándola». Durante la cena, Isabel contó historias divertidas que hicieron reír a Alejandro. Hablaba de sus viajes, de los restaurantes elegantes donde había comido, de las obras de teatro que había visto. Su mundo parecía lleno de cosas bonitas y experiencias interesantes. Alejandro se veía diferente, más relajado. Había estado tan cansado durante tanto tiempo, trabajando largas horas en la oficina de contabilidad para mantener la casa y pagar todas las cuentas. Ahora sonreía más y Camila podía ver que su papá se sentía feliz. «¿Y tú qué haces, Camila?», preguntó Isabel cortando un pedazo de pollo con movimientos delicados. «¿Cuál es tu materia favorita en la escuela?». «Me gusta dibujar», respondió Camila en voz baja. «Qué maravilloso. Me encantan los niños creativos. Tal vez puedas enseñarme algunos de tus dibujos». Camila asintió, pero no dijo nada más. Algo en la forma en que Isabel la miraba la hacía sentir incómoda, como si estuviera siendo examinada. Después de la cena, Alejandro ayudó a Isabel con su abrigo mientras Rocío limpiaba la mesa. Camila se quedó parada en la puerta observando. «Fue una noche perfecta», dijo Isabel besando la mejilla de Alejandro. «Espero que podamos repetirla pronto. Por supuesto, tal vez el próximo fin de semana puedas quedarte más tiempo». Isabel miró hacia Camila y le guiñó un ojo. «Me encantaría conocerte mejor, pequeña». Cuando Isabel se fue, Alejandro se acercó a Camila con una sonrisa grande. «¿Qué te pareció? ¿No es increíble?». Camila no sabía qué decir. Su papá se veía tan contento, más feliz de lo que había estado en mucho tiempo, pero ella no podía quitarse esa sensación extraña en el estómago. «Está bien, papá. Solo está bien». Alejandro se rió. «Camila, Isabel es muy especial. Creo que va a ser muy bueno para nuestra familia tenerla cerca». Esa noche, mientras Rocío la ayudaba a ponerse la pijama, Camila finalmente habló. «Rocío, ¿tú qué piensas de la señora Isabel?». Rocío se detuvo un momento cepillando el cabello de la niña. «¿Por qué preguntas, mi niña?». «No sé, me da un poco de miedo». «¿Miedo por qué?». Camila se encogió de hombros. No sabía cómo explicar esa sensación, esa voz pequeñita en su cabeza, que le decía que algo no estaba bien, solo miedo. Rocío abrazó a Camila con cariño. «A veces cuando conocemos gente nueva nos da un poquito de nervios. Y es normal, mi amor. Del tiempo». Pero esa noche Camila tuvo pesadillas. Camila despertó gritando a las 3 de la mañana. Sus gritos llenaron la casa silenciosa y Alejandro corrió a su cuarto con el corazón acelerado. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué tienes?», preguntó encendiendo la luz y sentándose en la cama junto a ella. La niña estaba empapada en sudor, temblando. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y parecía confundida como si no supiera dónde estaba. «Papá, había una señora mala. Me quería lastimar», susurró entre sollozos. «Fue solo una pesadilla, princesa. Aquí estoy contigo. No va a pasarte nada malo». Alejandro la abrazó hasta que se calmó.
pero Camila no quiso volver a dormir sola. Se quedó en la cama de su papá el resto de la noche, pegada a él como si tuviera miedo de que desapareciera. Al día siguiente, Rocío notó que algo había cambiado en Camila. La niña, que normalmente era callada, pero tranquila, ahora parecía nerviosa. Saltaba cuando escuchaba ruidos y constantemente miraba hacia las ventanas como si esperara ver algo. ¿Dormiste bien, mi niña?, preguntó Rocío mientras preparaba el desayuno. No mucho. Tuve pesadillas. ¿De qué eran? Camila movió la cabeza, pero no respondió. Rocío decidió no insistir. Conocía a la niña lo suficiente para saber que hablaría cuando estuviera lista. Durante la semana, las pesadillas continuaron. Camila despertaba llorando casi todas las noches y Alejandro comenzó a preocuparse. Habló con el pediatra, quien le sugirió que podría ser estrés por los cambios en casa. Los niños a veces reaccionaban así cuando aparecían nuevas personas en sus vidas. Isabel visitó la casa 2 veces más esa semana. Cada vez traía pequeños regalos para Camila: chocolate, un libro de colorear, una pulsera con cuentas brillantes. Siempre se mostraba dulce y cariñosa. Pero Rocío comenzó a notar algo extraño. Cada vez que Isabel llegaba, Camila se ponía tensa. La niña buscaba excusas para quedarse cerca de Rocío o de su papá. Nunca se quedaba sola en la misma habitación que Isabel. Camila, ¿por qué no le enseñas tus dibujos a Isabel?, sugirió Alejandro un día. Mejor después, papá. Ahora quiero ayudar a Rocío en la cocina. Isabel sonrió, pero Rocío notó que sus ojos no sonreían igual. No te preocupes, amor. Cuando esté lista me los enseñará. El viernes por la tarde, Rocío tuvo que salir a comprar medicinas para su mamá. Alejandro había llegado tarde del trabajo y estaba en su cuarto cambiándose de ropa. Isabel había llegado temprano y estaba en la sala con Camila. Rocío se detuvo en la puerta cuando escuchó voces. Ven acá, Camila, siéntate conmigo, decía Isabel con esa voz dulce que siempre usaba cuando había adultos cerca. Prefiero quedarme aquí, respondió Camila desde el otro lado de la sala. No seas tonta. Ven acá ahora. El tono de Isabel había cambiado. Ya no sonaba dulce, sonaba molesta. Rocío se acercó un poco más y vio que Isabel había agarrado el brazo de Camila jalándola hacia el sofá. La niña se veía asustada. Me lastimas, dijo Camila en voz baja. No seas dramática. Solo quiero que te sientes conmigo. En ese momento, Rocío entró a la sala. Perdón, señorita Isabel. Necesito que Camila me ayude con algo en la cocina. Isabel soltó el brazo de Camila inmediatamente y volvió a poner esa sonrisa perfecta. Por supuesto, estábamos platicando muy a gusto, ¿verdad, Camila? La niña corrió hacia Rocío sin decir nada. Esa noche, después de que Isabel se fuera, Rocío decidió hablar con Camila. La encontró en su cuarto dibujando en silencio. Mi niña, ¿puedo sentarme contigo? Camila asintió. Rocío se sentó en la cama y vio el dibujo. Era una casa con una familia, un papá, una niña y una señora mayor que parecía ser ella misma, pero en una esquina del papel había dibujado una figura oscura con ojos rojos. ¿Quién es esa persona?, preguntó Rocío señalando la figura oscura. Camila dejó de dibujar y miró a Rocío con ojos grandes y asustados. La señora mala de mis pesadillas. ¿Cómo es esa señora mala? Camila se quedó callada por un momento largo. Luego, en voz muy bajita, susurró. Se parece a Isabel. Rocío sintió un escalofrío. Abrazó a Camila con cariño. ¿Te ha hecho algo la señora Isabel? Me aprieta fuerte el brazo cuando no estás y me dice que si le cuento a papá, él va a pensar que soy una niña mala y mentirosa. El corazón de Rocío comenzó a latir más rápido. Levantó la manga de la pijama de Camila y vio pequeñas marcas moradas en su brazo, como si alguien la hubiera apretado muy fuerte. Mi niña, esto es muy importante. ¿Cuándo pasó esto? Hoy, cuando saliste a comprar medicinas. Rocío sintió que el mundo se le venía encima. Había dejado a Camila sola con esa mujer, y algo malo había pasado. Camila, escúchame bien. Tú no eres una niña mala. Eres una niña muy buena y muy valiente, y yo siempre te voy a creer. Esa noche Rocío no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en cómo decirle a Alejandro lo que había pasado. Sabía que él estaba muy ilusionado con Isabel, pero también sabía que la seguridad de Camila era lo más importante. Al día siguiente, cuando Alejandro regresó del trabajo, Rocío lo esperaba en la cocina. Señor Alejandro, necesito hablar con usted. Es sobre Camila y la señorita Isabel.
Alejandro dejó su portafolio en la mesa y se sentó frente a Rocío. La expresión seria de la niñera lo puso nervioso. ¿Qué pasa, Rocío? Camila está bien, señor Alejandro. Lo que le voy a decir no es fácil, pero necesita saberlo. Rocío respiró profundo. Creo que la señorita Isabel le está haciendo daño a la niña. ¿Qué? Alejandro se levantó de la silla. ¿De qué estás hablando? Rocío le contó todo. Las pesadillas de Camila, cómo la niña evitaba quedarse sola con Isabel, las marcas en su brazo y lo que había visto el día anterior cuando Isabel agarró a Camila con fuerza. Alejandro escuchó en silencio con el ceño fruncido. Cuando Rocío terminó, él negó con la cabeza. Rocío, Isabel es una mujer dulce y cariñosa. No puede ser cierto lo que dices. Señor, yo sé lo que vi. Y las marcas en el brazo de Camila son reales. Tal vez Camila se lastimó jugando. Los niños siempre tienen moretones por todas partes y las pesadillas y el miedo que tiene la niña. Alejandro se pasó las manos por el cabello. Estaba confundido y molesto. Había estado solo durante 3 años trabajando sin parar, sintiéndose agotado y triste. Isabel era la primera mujer que lo había hecho sentir vivo otra vez, que le había dado esperanza de tener una familia completa. Los niños a veces inventan cosas, Rocío. Camila está celosa porque no quiere compartir mi atención. Señor Alejandro, yo conozco a esa niña desde hace 2 años. Camila no miente y nunca había tenido pesadillas hasta que apareció la señorita Isabel. Alejandro se quedó callado por un momento largo. Parte de él quería creer a Rocío, pero otra parte no podía aceptar que la mujer de la que se estaba enamorando fuera capaz de lastimar a su hija. Voy a hablar con Camila, dijo finalmente. Subió a la habitación de su hija. La encontró sentada en el suelo jugando con sus muñecas en silencio. Hola, princesa. ¿Puedo sentarme contigo? Camila asintió sin levantar la mirada de sus juguetes. Rocío me contó que has tenido pesadillas. ¿Quieres contarme de qué son? Solo pesadillas feas, papá. Isabel, ¿cómo te sientes cuando ella viene a visitarnos? Camila se quedó muy quieta. Levantó la mirada hacia su papá y él pudo ver miedo en sus ojos. ¿Te gusta, Isabel, papá? Sí, me gusta mucho. Por eso quiero saber si tú también puedes llegar a quererla. Camila bajó la cabeza otra vez. No dijo nada, pero Alejandro notó que sus pequeñas manos temblaban un poquito. Camila, si algo te molesta o te asusta, puedes decírmelo. Yo siempre te voy a creer. La niña lo miró con ojos grandes y brillantes, como si quisiera decir algo muy importante, pero después negó con la cabeza. No pasa nada, papá. Solo son pesadillas tontas. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Daba vueltas en la cama pensando en las palabras de Rocío y en la expresión asustada de Camila. Al día siguiente decidió llamar a su amigo Roberto, que era abogado. Roberto, necesito preguntarte algo raro. Si yo sospechara que alguien está lastimando a Camila, pero no estoy seguro qué podría hacer. Alguien la está lastimando. ¿Quién? No, es solo una pregunta hipotética. Roberto se quedó callado un momento. Alejandro, si tienes sospechas, lo mejor es documentar todo. Si fuera necesario investigar, necesitarías pruebas. ¿Por qué me preguntas esto? Solo curiosidad. Pero Roberto conocía a su amigo desde la universidad. Hermano, si necesitas ayuda con algo, cuenta conmigo. Y si es sobre Camila, no lo tomes a la ligera. Después de colgar, Alejandro se sintió aún más confundido. No quería creer que Isabel fuera capaz de lastimar a su hija, pero tampoco podía ignorar las preocupaciones de Rocío. Decidió observar más cuidadosamente. Durante la siguiente visita de Isabel, se quedó cerca cada vez que ella interactuaba con Camila. No vio nada obvio, pero notó que su hija siempre buscaba una excusa para alejarse. Camila, ¿por qué no juegas con Isabel mientras yo preparo la cena? Sugirió una tarde. Prefiero ayudarte a ti, papá. Anda, ve con ella. Solo serán unos minutos. Vio cómo Camila caminaba lentamente hacia la sala, arrastrando los pies. Isabel la recibió con una sonrisa grande. Alejandro se quedó en la puerta de la cocina, desde donde podía escuchar sus voces. Ven acá, pequeña, siéntate junto a mí, decía Isabel con su voz dulce habitual. Estoy bien aquí, respondió Camila. No seas tonta. Ven acá ahora mismo. Alejandro se tensó. El tono de Isabel había cambiado completamente. Ya no sonaba dulce y cariñosa, sonaba molesta e impaciente. Se acercó un poco más y pudo ver que Isabel había extendido su mano hacia Camila, como si fuera a tomarla del brazo. Camila, ven a ayudarme en la cocina,
dijo Alejandro rápidamente, apareciendo en la puerta. Isabel volvió a sonreír inmediatamente. Claro, amor. Estábamos teniendo una linda conversación, ¿verdad, Camila? Camila corrió hacia su papá sin decir una palabra. Esa noche Alejandro tomó una decisión. Llamó otra vez a Roberto. Necesito instalar cámara. Es en mi casa de Screedes. Es legal. En tu propia casa. Sí. Pero, Alejandro, ¿qué está pasando realmente? Te explico después. Solo necesito saber si puedo hacerlo sin problemas legales. Roberto le dio el contacto de una empresa de seguridad. Al día siguiente, Alejandro instaló pequeñas cámaras en la sala y en el pasillo cerca de las escaleras. Si algo estaba pasando, lo iba a descubrir, pero una parte del todavía esperaba estar equivocado. Una semana después de instalar las cámaras, Alejandro recibió una llamada inesperada en su oficina. Señor Vargas, habla Julián Mendoza. Soy investigador privado. Su amigo Roberto Sánchez me dio su número. Dice que necesita verificar información sobre una persona. Alejandro miró alrededor de la oficina para asegurarse de que nadie lo escuchara. Sí, es correcto. ¿Podemos vernos? Por supuesto. ¿Le parece bien en una hora en el Café Luna sobre Reforma? Alejandro llegó al café nervioso. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo en su interior le decía que necesitaba saber más sobre Isabel. Julián era un hombre de mediana edad, con aspecto serio y una carpeta bajo el brazo. Señor Vargas, Roberto me explicó un poco la situación. Necesita información sobre una mujer llamada Isabel Reyes. Correcto. Sí, es mi novia. Pero últimamente han pasado cosas raras con mi hija. Quiero estar seguro de que, bueno, de que no hay nada de qué preocuparme. Julián abrió su carpeta y sacó varios papeles. Señor Vargas, lo que encontré no es nada bueno. Isabel Reyes no es su verdadero nombre. Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué quiere decir? Su nombre real es Isabel Morales Vázquez. Ha usado al menos 3 identidades diferentes en los últimos 5 años. Y hay algo más grave. En Guadalajara estuvo involucrada en un caso de maltrato infantil. Julián le mostró documentos oficiales, recortes de periódicos y reportes policiales. Alejandro leyó con horror. Hace 2 años trabajaba como niñera para una familia adinerada. El niño de 6 años fue hospitalizado 2 veces con fracturas accidentales. Los padres comenzaron a sospechar cuando el niño empezó a tener pesadillas y se negaba a quedarse solo con ella. Dios mío, susurró Alejandro. Pero hay más. En Monterrey se casó con un viudo que tenía un hijo de 9 años. El niño murió cayendo por las escaleras de su casa. Oficialmente fue declarado accidente, pero había una investigación abierta cuando Isabel desapareció de la ciudad. Alejandro sintió náuseas. Las palabras de Julián se mezclaban en su cabeza. Fracturas, pesadillas, escaleras, muerte. ¿Cómo es posible que nadie la haya detenido? Es muy lista. Siempre se va antes de que las investigaciones lleguen muy lejos. Cambia de nombre, se muda a otra ciudad, encuentra a otro hombre vulnerable. Su patrón es siempre el mismo. Hombres viudos o divorciados con hijos pequeños y dinero. Julián siguió mostrando papeles. Había fotos de Isabel con diferentes nombres, diferentes hombres, diferentes familias. Señor Vargas, esta mujer es muy peligrosa y por lo que me cuenta Roberto, su hija ya está mostrando señales de abuso. Necesita actuar rápido. Alejandro se levantó de la mesa tan rápido que tiró su café. Tenía que llegar a casa. Tenía que proteger a Camila. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo la detengo? Con estos documentos podemos avisar a la policía, pero necesitamos pruebas de que está haciendo algo ilegal aquí y ahora. Si solo la acusamos con información de otras ciudades, puede negar todo y desaparecer otra vez. Alejandro pensó en las cámaras que había instalado. Tengo cámaras en mi casa. Si logro grabar algo, eso sería perfecto. Pero tenga mucho cuidado. Esta mujer ha matado antes. No sabemos de qué es capaz y se siente acorralada. Alejandro manejó a casa con las manos temblando. Todo tenía sentido ahora. Las pesadillas de Camila, su miedo, las marcas en su brazo, la forma en que evitaba quedarse sola con Isabel. Su hija había estado tratando de decirle que estaba en peligro y él había estado demasiado ciego para verlo. Cuando llegó a casa, encontró a Rocío preparando la cena. Camila estaba en la sala dibujando en silencio. Rocío, necesito hablar contigo, dijo en voz baja. Es sobre Isabel. Le contó todo lo que había descubierto. Rocío se puso pálida. Dios santo, esa pobre niña. Señor Alejandro,
Yo sabía que algo no estaba bien, pero nunca imaginé Rocío. Necesito tu ayuda. Tengo que conseguir pruebas de lo que está haciendo. Las cámaras están instaladas, pero necesito crear una situación donde Isabel se sienta cómoda siendo cruel con Camila. ¿Qué tiene en mente? Voy a fingir que tengo que viajar por trabajo. Tú vas a salir por unas horas. Como si tuvieras una emergencia familiar. Isabel se va a quedar sola con Camila y ahí es cuando va a mostrar su verdadera cara. Rocío se veía preocupada. Señor, no es muy peligroso dejar a la niña sola con esa mujer. Voy a estar cerca. Puedo ver las cámaras desde mi teléfono. En el momento que vea algo malo, entro corriendo. Pero necesito pruebas, Rocío. Si no, ella va a negar todo y tal vez se vaya a lastimar a otros niños. Rocío asintió lentamente. Está bien, pero prométame que no va a dejar que le pase nada a Camila. Te lo prometo. Esa noche Alejandro abrazó a su hija más fuerte que nunca. Camila se veía tan pequeña e indefensa en sus brazos. Se odiaba a sí mismo por haber puesto a su hija en peligro, por haber sido tan ciego. Papá, ¿estás bien?, preguntó Camila notando que él estaba callado. Sí, princesa. Solo quiero que sepas que te amo más que a nada en el mundo. Yo también te amo, papá. Al día siguiente, Alejandro puso su plan en marcha. Le dijo a Isabel que tenía que viajar a Puebla por trabajo, que se iría por la mañana y regresaría hasta la noche. Y Camila preguntó a Isabel, Rocío va a estar con ella la mayor parte del día, pero tal vez puedas pasar un rato con ella en la tarde. Sería bueno que convivan más. Isabel sonrió, pero Alejandro notó que era una sonrisa diferente, más hambrienta. Me encantaría pasar tiempo a solas con Camila. Ya es hora de que nos conozcamos mejor. El viernes por la mañana, Alejandro fingió preparar su maleta de viaje. Guardó ropa en una bolsa mientras Isabel desayunaba con Camila en la cocina. Su hija apenas había tocado su cereal y mantenía la mirada baja. No te preocupes, amor, le dijo Alejandro a Isabel besándola en la mejilla. Regreso mañana por la noche. Cuida mucho a mi princesa. Por supuesto, Camila y yo vamos a pasar un día muy especial juntas. ¿Verdad, pequeña? Camila no respondió. Solo asintió levemente sin levantar la mirada de su plato. Alejandro se despidió de Rocío, quien ya sabía el plan. Señor, tenga cuidado y por favor no deje que pase mucho tiempo. No te preocupes, voy a estar vigilando todo desde el hotel. Alejandro manejó hasta un hotel cercano y rentó una habitación. Desde ahí podía ver las cámaras de su casa a través de una aplicación en su teléfono. Se sentó en la cama con el corazón latiendo fuerte, viendo las pantallas pequeñas que mostraban la sala y el pasillo de su casa. A las 10 de la mañana, Rocío se acercó a Isabel. Señorita, tengo que salir unas horas. Mi hermana tuvo un problema con su esposo y necesita que la acompañe al hospital. Y Camila, pues pensé que usted podría cuidarla. El señor Alejandro dijo que no había problema. Isabel sonrió, pero Alejandro pudo ver a través de la cámara que sus ojos brillaban de una forma extraña. Claro, no se preocupe, Rocío. Camila estará muy bien conmigo. Rocío se fue, no sin antes abrazar fuerte a Camila y susurrarle algo al oído. Alejandro vio que su hija asintió levemente. Durante las primeras 2 horas, Isabel se comportó normalmente. Vio televisión, revisó su teléfono, incluso le preparó un sándwich a Camila para el almuerzo. Pero Alejandro notó que Camila se mantenía siempre lo más lejos posible de Isabel, pegada a las paredes, evitando pasar cerca de ella. A las 2 de la tarde todo cambió. Isabel se levantó del sofá y caminó hacia donde estaba Camila, que jugaba en el suelo con sus muñecas. Camila, ven acá, necesitamos hablar. Estoy bien aquí, respondió la niña sin levantar la mirada. No te pregunté si estabas bien. Te dije que vinieras acá. El tono de Isabel había cambiado completamente. Ya no era la voz dulce que usaba cuando había adultos cerca. Era fría, amenazante. Alejandro se acercó más a la pantalla de su teléfono con las manos sudando. Camila, no me hagas repetírtelo. La niña se levantó lentamente y caminó hacia Isabel, arrastrando los pies. Siéntate aquí junto a mí. Camila se sentó en la orilla del sofá, lo más lejos posible de Isabel. ¿Sabes qué? Tu papá se fue y ya no va a regresar. Camila levantó la cabeza rápidamente con los ojos muy abiertos. Eso no es cierto. Papá dijo que regresaba mañana. Isabel se rió, pero no era una risa alegre. Era una risa fría y cruel. Tu papá ya no te quiere, Camila. Por eso se fue. ¿Y sabes por qué ella no te quiere?
Porque eres una niña mala y mentirosa. Eso no es verdad, gritó Camila parándose del sofá. Isabel la agarró del brazo y la jaló hacia abajo con fuerza. Siéntate, no me grites. Alejandro pudo ver cómo los dedos de Isabel se clavaban en el brazo de su hija. Camila hizo una mueca de dolor. Me lastimas, susurró la niña. Esto no es nada comparado con lo que les pasó a otros niños tontos como tú. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Isabel estaba confesando. ¿Sabes qué le pasó al niño de Monterrey? Continuó Isabel apretando más fuerte el brazo de Camila. Era un niño molesto, igual que tú. No sabía quedarse callado. Un día se cayó por las escaleras. Fue muy triste. Camila comenzó a llorar. Por favor, Yesultem. ¿O qué le vas a decir a tu papá? Tu papá ya no está aquí. Y cuando regrese, si es que regresa, le voy a decir que tú fuiste muy mala conmigo. Le voy a decir que me pegaste, que me dijiste palabras feas. Y él me va a creer a mí, porque yo soy su novia y tú solo eres una niña mentirosa. Isabel soltó el brazo de Camila y se levantó del sofá. Ahora vamos a subir a tu cuarto. Tenemos que practicar lo que le vas a decir a tu papá cuando regrese. No quiero subir, dijo Camila sobándose el brazo. No me importa lo que quieras. Isabel agarró a Camila de la muñeca y comenzó a jalarla hacia las escaleras. La niña se resistía tratando de soltarse. Déjame, no quiero ir contigo. Cállate. Si gritas, va a ser peor para ti. Alejandro vio todo a través de las cámaras. Isabel arrastraba a su hija hacia las escaleras y Camila lloraba y trataba de resistirse. No podía esperar más. Saltó de la cama del hotel, agarró las llaves de su coche y salió corriendo. Manejó como loco hacia su casa, con el teléfono en la mano viendo las cámaras mientras conducía. En la pantalla vio que Isabel había logrado llevar a Camila hasta el pie de las escaleras. La tenía agarrada de los hombros, empujándola contra la pared. Escúchame bien, niña estúpida. Tu papá y yo nos vamos a casar. Y cuando eso pase, yo voy a ser tu mamá. Y las mamás pueden castigar a sus hijos como quieran. Tú no eres mi mamá, soy Oso Camila. Tiene razón. Tu mamá está muerta y tú vas a estar con ella muy pronto si no aprendes a obedecerme. Alejandro pisó el acelerador a fondo. Faltaban 2 cuadras para llegar a su casa. En la pantalla vio que Isabel había puesto sus manos en los hombros de Camila y la estaba empujando hacia las escaleras. ¿Sabes qué? Creo que es hora de que aprendas lo que les pasa a los niños desobedientes. Alejandro llegó a su casa, se bajó del coche sin apagarlo y corrió hacia la puerta principal. Alejandro abrió la puerta de su casa con tanta fuerza que golpeó contra la pared. El sonido resonó por toda la casa como un trueno. «Camila», gritó corriendo hacia las escaleras. Lo que vio lo llenó de terror y rabia. Isabel tenía a Camila contra la pared junto al primer escalón. Sus manos estaban en los hombros de la niña, empujándola hacia atrás. Camila lloraba y trataba de resistirse, pero era muy pequeña comparada con Isabel. «Suéltala ahora mismo». Rugió Alejandro. Isabel se volteó rápidamente con los ojos muy abiertos. Por un segundo su cara mostró pánico puro, pero rápidamente cambió su expresión y soltó a Camila. «Alejandro, qué bueno que llegaste». Camila se puso muy rebelde y papá, gritó Camila corriendo hacia él. Alejandro la abrazó fuerte, revisando rápidamente si tenía heridas. Podía sentir cómo temblaba todo su cuerpecito. «Estoy aquí, mi amor. Ya estoy aquí», le susurró sin quitar los ojos de Isabel. «Alejandro, puedo explicarte todo», dijo Isabel acercándose con las manos extendidas. La niña tuvo una rabieta terrible. Estaba gritando y «cállate», dijo Alejandro en voz baja, pero con una frialdad que hizo que Isabel se detuviera. «Ya sé quién eres realmente». La cara de Isabel cambió por completo. La máscara dulce y cariñosa desapareció y en su lugar apareció algo frío y calculador. «¿Qué quieres decir? Sé que no te llamas Isabel Reyes. Sé lo que pasó en Guadalajara y en Monterrey. Sé lo del niño que murió cayendo por las escaleras». Isabel retrocedió un paso. Sus ojos se movían rápidamente, como si estuviera buscando una salida. «No sé de qué hablas. Estás loco». «Estoy loco». Alejandro sacó su teléfono y le mostró la pantalla. «Todo está grabado, Isabel». O debería decir Isabel Morales Vázquez. En la pantalla del teléfono se podía ver claramente cómo Isabel tenía a Camila contra la pared amenazándola. El audio había capturado cada palabra cruel, cada amenaza. Isabel vio la grabación y su cara se puso blanca como papel. Eso no es lo que parece, ¿no?
Porque yo escuché claramente cuando le dijiste que tu papá ya no te quiere, cuando le contaste sobre el niño de Monterrey que se cayó por las escaleras, cuando la amenazaste con que iba a estar con su mamá muerta muy pronto. Camila se aferró más fuerte a su papá, enterrando la cara en su camisa. Isabel se quedó callada por unos segundos. Luego, de repente su expresión cambió otra vez. Ahora parecía una persona completamente diferente. Ya no quedaba nada de la mujer dulce y elegante que había conocido. En su lugar había alguien frío, calculador y peligroso. ¿Sabes qué, Alejandro? Tienes razón. Yo no soy Isabel Reyes y sí he tenido que disciplinar a otros niños antes. Niños malcriados y mentirosos como tu hija. Alejandro sintió como si le hubieran dado una bofetada. Escuchar a esa mujer admitir tan fríamente lo que había hecho, lo llenó de horror. Eres un monstruo, susurró. Soy una mujer práctica, respondió Isabel con una sonrisa fría. Los hombres como tú son muy fáciles de manipular. Viudos desesperados, trabajando hasta morir, buscando a alguien que los cuide y yo les doy exactamente lo que necesitan por un tiempo. ¿Y los niños? ¿Qué culpa tienen los niños? Los niños son obstáculos, siempre están llorando, siempre necesitan atención, siempre se interponen entre una mujer y su hombre. Es más fácil cuando no están. Alejandro abrazó más fuerte a Camila. No podía creer que hubiera traído a esa mujer a su casa, que hubiera puesto a su hija en peligro. Ya llamé a la policía, mintió. Van a llegar en cualquier momento. Isabel se rió. No llamaste a nadie. Si hubieras llamado a la policía, ya estarían aquí. Tenía razón. Alejandro había estado tan desesperado por llegar a casa que no había pensado en llamar a las autoridades. Pero vas a llamarlos ahora, continuó Isabel. Y cuando lleguen les vas a decir que todo fue un malentendido, que tu hija es una niña problemática que inventa historias. Jamás haría eso. Isabel sacó un cuchillo de cocina de detrás de su espalda. Creo que sí lo harás. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. No sabía de dónde había sacado el cuchillo. Debía haberlo tomado de la cocina mientras él corría desde el coche. Isabel, no hagas esto. Puedes irte. Puedes desaparecer como siempre haces. No voy a perseguirte. Es muy tarde para eso, Alejandro. Ya sabes demasiado y ella también, dijo señalando a Camila con el cuchillo. La niña siempre supo que algo estaba mal. Niños como ella son peligrosos. Alejandro empujó suavemente a Camila detrás de él, protegiéndola con su cuerpo. Si quieres lastimar a mi hija, vas a tener que pasar sobre mi cadáver. Eso se puede arreglar, dijo Isabel acercándose con el cuchillo. En ese momento se escuchó el sonido de sirenas a lo lejos. Isabel se detuvo con los ojos muy abiertos. Llamaste a la policía. Alejandro también estaba confundido. Él no había llamado a nadie, pero las sirenas se escuchaban cada vez más cerca. De repente, la puerta principal se abrió y entró Rocío corriendo, seguida por dos policías. Señor Alejandro, gritó Rocío. Vi su coche afuera con el motor prendido y me preocupé. Llamé a la policía. Isabel miró hacia la puerta, luego hacia Alejandro y Camila y finalmente hacia el cuchillo en su mano. Se dio cuenta de que estaba atrapada. Los policías vieron la escena. Una mujer con un cuchillo amenazando a un hombre que protegía a una niña pequeña. Nay, suelta el arma, gritó uno de los oficiales sacando su pistola. Isabel miró alrededor desesperadamente. Ya no había salida. Lentamente dejó caer el cuchillo al suelo. Tienen todo mal entendido, dijo tratando de recuperar su voz dulce. Yo solo estaba ayudando a cuidar a la niña, pero ya era demasiado tarde. Alejandro les mostró la grabación a los policías. Les contó todo lo que había descubierto sobre el pasado de Isabel y Camila. Finalmente sintiéndose segura, les contó a los oficiales sobre las amenazas, los pellizcos y el miedo que había sentido durante semanas. Cuando se llevaron a Isabel esposada, ella volteó hacia Alejandro una última vez. Esto no termina aquí, le dijo con ojos llenos de odio. Pero Alejandro ya no sintió miedo. Abrazó a su hija y supo que por fin estaban a salvo. 3 días después del arresto de Isabel, Camila seguía sin hablar mucho. Se quedaba pegada a Alejandro o a Rocío y saltaba cada vez que escuchaba ruidos fuertes. Las pesadillas habían empeorado y ahora despertaba llorando. Una, sino varias veces por noche. Alejandro había tomado una semana libre del trabajo. No podía concentrarse en números y reportes cuando su hija lo necesitaba. Se sentía culpable por todo lo que había pasado. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo había puesto a Camila en tanto peligro? Señor Alejandro,
Le dijo Rocío una mañana mientras preparaban el desayuno. La niña necesita ayuda profesional. Esto no es algo que se cure solo con tiempo. Lo sé. Ya hice una cita con una psicóloga infantil para mañana. Y usted también va a buscar ayuda. Alejandro la miró con sorpresa. Yo estoy bien. No, señor, usted no está bien. Se culpa por todo lo que pasó. Y si usted no está bien, no va a poder ayudar a Camila. Rocío tenía razón, como siempre. Al día siguiente, Alejandro llevó a Camila con la doctora Patricia Herrera, una psicóloga especializada en trauma infantil. El consultorio era cálido y acogedor con juguetes, libros y dibujos de otros niños en las paredes. Hola, Camila. Soy Patricia. ¿Te gustan los dibujos? Camila asintió tímidamente, sin soltarse de la mano de su papá. ¿Te parece si tu papá se queda aquí mientras platicamos un poquito? Durante la primera sesión, Camila apenas habló. Solo dibujó casas y familias, siempre con figuras pequeñas y grandes, siempre con colores oscuros en las esquinas. Es normal, le explicó la doctora Herrera a Alejandro. Después Camila vivió una experiencia muy traumática. Va a necesitar tiempo para procesar todo lo que pasó. ¿Cuánto tiempo? Cada niño es diferente, pero lo importante es que ella se sienta segura otra vez. Y parte de eso depende de que usted también procese lo que pasó. Alejandro comenzó su propia terapia una semana después. Al principio se sentía raro hablando de sus sentimientos con un extraño, pero poco a poco comenzó a entender que él también necesitaba sanar. Mientras tanto, el caso legal contra Isabel avanzaba. El investigador Julián había encontrado más evidencias de sus crímenes anteriores. La policía de Guadalajara y Monterrey habían reabierto sus casos. Todo indicaba que Isabel iba a pasar muchos años en la cárcel, pero para Camila eso no importaba mucho. Ella seguía teniendo miedo. Una noche, 2 semanas después del arresto, Camila despertó gritando otra vez. Alejandro corrió a su cuarto y la encontró sentada en la cama temblando. Papá, soñé que ella regresaba, que me llevaba lejos de ti. Mi amor, Isabel está en la cárcel, no puede regresar, no puede lastimarte, pero ¿y si se escapa y si vuelve cuando tú no estés? Alejandro se sentó en la cama y abrazó a su hija. Camila, ¿recuerdas lo que nos dijo la doctora Patricia? Los miedos a veces se sienten muy reales, pero eso no significa que vayan a pasar. Pero sí pasó, papá. Ella sí me lastimó. Alejandro sintió que se le rompía el corazón. Su hija tenía razón. Los miedos de Camila no eran irracionales. Realmente había estado en peligro. Tienes razón, princesa. Isabel sí te lastimó y yo no te protegí como debía. Pero ahora las cosas son diferentes. ¿Cómo? Porque ahora yo sé escucharte. Antes, cuando me decías que tenías miedo, yo no te creí. Pensé que eran solo celos o pesadillas normales. Pero tú me estabas diciendo la verdad, y yo no te escuché. Camila lo miró con sus ojos grandes y serios. Ahora sí me vas a creer. Siempre, mi amor. Siempre te voy a creer. Durante las siguientes semanas, Alejandro cambió muchas cosas en su vida. Redujo sus horas de trabajo y contrató a un contador asistente para poder pasar más tiempo en casa. Estableció nuevas rutinas con Camila. Desayunaban juntos todas las mañanas. Él la recogía de la escuela personalmente y por las noches leían cuentos antes de dormir. También instaló un sistema de seguridad más completo en la casa, no porque realmente creyera que Isabel fuera a regresar, sino porque Camila necesitaba sentirse segura. Poco a poco Camila comenzó a abrirse más en terapia. Le contó a la doctora Patricia sobre las veces que Isabel la había pellizqueado, sobre las cosas crueles que le había dicho, sobre el miedo constante que había vivido durante semanas. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti, Camila? Le dijo la doctora un día, que nunca dejaste de decir la verdad. Aunque los adultos no te escucharan al principio, tú seguiste siendo honesta. Eso está bien. Está muy bien. Tu voz interior, esa que te decía que algo estaba mal, te salvó y salvó a tu papá también. En casa, Alejandro había encontrado algo inquietante en la computadora de Isabel que la policía le había devuelto como evidencia. Había documentos legales, investigaciones sobre sus bienes, incluso borradores de un testamento donde le dejaba todo a ella. Isabel no solo había planeado lastimar a Camila, había planeado quedarse con toda su vida. Rocío, ¿crees que Camila se va a recuperar completamente? Preguntó una tarde mientras veían a la niña jugar en el jardín. Los niños son muy fuertes, señor Alejandro, más fuertes de lo que creemos. Pero va a llevar tiempo.
Me siento tan culpable. Debía haber visto las señales antes. Esa mujer era muy lista. Engañó a mucha gente antes que a usted. Lo importante es que ahora Camila sabe que usted la va a proteger y la va a escuchar. Esa noche, mientras tocaba a Camila en su cama, ella le hizo una pregunta que lo sorprendió. Papá, ¿te vas a volver a casar algún día? Alejandro se quedó callado por un momento. No lo sé, mi amor. ¿Por qué preguntas? Porque si algún día conoces a alguien, quiero que me escuches. Si siento algo raro, te prometo que siempre te voy a escuchar. Tu opinión es la más importante para mí. Camila sonrió por primera vez en semanas. Está bien, pero tiene que ser alguien que también le guste a Rocío. Ella sabe quién es buena gente y quién no. Alejandro se rió suavemente. Tienes razón. Rocío tiene muy buen instinto. Cuando apagó la luz del cuarto de Camila, Alejandro se sintió esperanzado por primera vez en mucho tiempo. Su hija estaba sanando y él también. 6 meses después del arresto de Isabel, Camila había cambiado mucho. Ya no despertaba gritando todas las noches, aunque todavía tenía pesadillas ocasionales. Había vuelto a reírse, a jugar con sus muñecas. Incluso había hecho una nueva amiga en la escuela llamada Sofía. Pero lo más importante era que Camila había desarrollado algo especial, una habilidad casi mágica para detectar cuando algo no estaba bien con las personas. Papá, ese señor me da mala espina, le dijo un día cuando estaban en el supermercado. Alejandro miró hacia donde señalaba Camila. Era el cajero nuevo, un hombre joven que parecía completamente normal. ¿Por qué dices eso, mi amor? No sé, solo siento algo raro cuando me mira. Alejandro había aprendido a confiar en los instintos de su hija. En lugar de decirle que estaba imaginando cosas, eligió otra fila para pagar. La semana siguiente, ese mismo cajero fue arrestado por robar dinero de la caja registradora. La DRA. Patricia le explicó que algunos niños que habían pasado por experiencias traumáticas desarrollaban una sensibilidad especial. Camila aprendió a leer muy bien las señales de peligro, le dijo durante una de sus citas. Su cerebro se volvió experto en detectar cuando algo no está bien. Es una forma de protegerse. ¿Es algo malo? No necesariamente. Puede ser una herramienta muy valiosa siempre y cuando no le cause ansiedad constante. Y por lo que veo, Camila está aprendiendo a usar este don de manera saludable. En la escuela, Camila había empezado a ayudar a otros niños también. Maestra, Juanito está triste, le dijo un día a su profesora señalando a un niño que estaba sentado solo en el recreo. La maestra se acercó a Juanito y descubrió que sus papás se estaban divorciando. El niño había estado guardándose sus sentimientos, pero Camila había notado su tristeza. ¿Cómo supiste que Juanito estaba triste?, le preguntó Alejandro esa noche. Sus ojos se veían diferentes, como cuando yo estaba triste, pero no se lo decía a nadie. Alejandro abrazó a su hija. Estaba orgulloso de la forma en que había convertido su dolor en algo que podía ayudar a otros. En casa las cosas también habían mejorado mucho. Alejandro había mantenido su promesa de trabajar menos horas y pasar más tiempo con Camila. Habían establecido nuevas tradiciones. Los viernes por la noche eran para hacer palomitas y ver películas. Los sábados por la mañana cocinaban juntos y los domingos visitaban a los abuelos. Rocío seguía trabajando con ellos, pero ahora su papel había cambiado. Ya no era solo una niñera, sino que se había convertido en parte de la familia. Rocío, ¿puedo preguntarte algo?, le dijo Camila un día mientras la ayudaba a doblar ropa. Claro, mi niña, lo que quieras. ¿Cómo sabías que Isabel era mala? Desde el primer día te veías preocupada. Rocío se detuvo y miró a Camila con cariño. ¿Sabes qué? Yo tampoco sabía explicar por qué, pero algo no me gustaba de ella. La forma en que te miraba cuando pensaba que nadie se daba cuenta. La forma en que cambiaba su voz cuando estaba contigo versus cuando estaba con tu papá. Entonces, tú también tienes ese sentimiento. Creo que las mujeres que hemos cuidado niños durante mucho tiempo desarrollamos un instinto especial y tú también lo tienes ahora. Es bueno tenerlo. Muy bueno, mi niña. Pero recuerda que también es importante darle oportunidades a la gente buena. No todos son como Isabel. Un día, 3 meses después de esa conversación, algo interesante pasó. Alejandro llegó a casa con una compañera de trabajo llamada Carmen. Era una mujer de 35 años divorciada con una hija adolescente. Camila, ella y es Carmen. Trabajamos juntos en la oficina y me está ayudando con un proyecto muy importante. Carmen se acercó a Camila con una sonrisa natural, sin forzar nada. Hola, Camila.
Tu papá me ha contado que eres muy buena dibujando. Sí, me gusta dibujar. ¿Te importa si veo algunos de tus dibujos? ¿Solo si quieres mostrarlos? Camila miró a Carmen cuidadosamente. Estudió su cara, su postura, la forma en que hablaba. Después miró a Rocío, quien estaba preparando café en la cocina. Rocío le guiñó un ojo y asintió levemente. Está bien, puedes ver mis dibujos. Mientras Camila fue por sus cuadernos, Alejandro se acercó a Rocío. ¿Qué piensas de Carmen? Me parece una mujer genuina, señor Alejandro. Nada que ver con la otra. Cuando Camila regresó con sus dibujos, Carmen se sentó en el suelo con ella y los revisó con atención real, no fingida. Este dibujo de tu casa es hermoso. ¿Y quién es esta señora? Preguntó señalando una figura que claramente era Rocío. Es Rocío. Ella cuida de nosotros y hace los mejores hotcakes del mundo. Carmen se rió genuinamente. En serio, yo soy terrible cocinando. Mi hija siempre se queja de mi comida. ¿Tienes una hija? Sí, se llama Andrea. Tiene 14 años. Está en esa edad donde piensa que todo lo que hago está mal. Camila se rió. Le gustaba la honestidad de Carmen. Durante las siguientes 2 horas, Carmen se quedó a cenar con ellos. No trató de impresionar a nadie. No fingió ser perfecta. Y cuando Camila le contó una historia larga sobre su muñeca favorita, Carmen la escuchó con atención real. Esa noche, cuando Alejandro tocó a Camila, ella le dijo, «Me gusta Carmen, papá». Sí. ¿Por qué? Porque es real. No está actuando como alguien más y cuando habla conmigo siento que realmente me escucha. ¿Y qué te dice tu instinto sobre ella? Camila cerró los ojos y pensó por un momento. Me dice que es buena gente, que podemos confiar en ella. Alejandro sonrió y besó la frente de su hija. Tu instinto nunca falla, princesa. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se permitió pensar en la posibilidad de volver a amar. Pero ahora sabía que cualquier mujer que entrara en su vida tendría que pasar 2 pruebas muy importantes, la aprobación de Rocío y la de Camila. Y por primera vez se sentía completamente seguro de que nunca más ignoraría las voces que realmente importaban. Un año después del arresto de Isabel, Alejandro y Camila caminaban por el Parque Chapultepec en una tarde soleada de domingo. Camila había crecido varios centímetros y su cara había perdido esa expresión de miedo constante que había tenido durante tanto tiempo. Ahora sonreía más. Hablaba con confianza. Y había desarrollado una personalidad fuerte y decidida. «Papá, ¿puedo subir a los juegos?», preguntó señalando hacia el área infantil. «Claro, princesa. Yo me quedo aquí leyendo, pero te estaré vigilando». Alejandro se sentó en una banca cerca de los columpios. Tenía un libro en las manos, pero en realidad prefería observar a su hija, jugar, ver su risa, su energía, su capacidad de hacer amigos rápidamente con otros niños. Todo eso había sido imposible durante esos meses terribles con Isabel. Carmen se había vuelto parte importante de sus vidas. No vivía con ellos, ni se había mudado precipitadamente a su casa, pero la veían 2 o 3 veces por semana. Era una relación que había crecido lentamente, con respeto y paciencia. Carmen entendía que Camila era la prioridad y nunca había tratado de competir por la atención de Alejandro. Su hija Andrea también se llevaba bien con Camila, a pesar de la diferencia de edad. Las dos habían desarrollado una relación de hermana mayor y hermana menor muy bonita. «Papá», gritó Camila desde el columpio. «Mira qué tan alto puedo llegar». Alejandro levantó la mano y le gritó de vuelta. «Muy bien, mi amor, pero ten cuidado». En ese momento, una mujer se acercó a la banca donde estaba sentado Alejandro. «Disculpe, esa niña del columpio rosa es su hija». Alejandro levantó la mirada. Era una mujer de unos 40 años, bien vestida, con una sonrisa que parecía demasiado perfecta. «Sí, es mi hija». «¿Por qué?» «Es que es muy linda y se ve que es muy educada». «Yo también tengo una hija, pero está en casa con fiebre. Me preguntaba si tal vez ustedes quisieran acompañarnos algún día al zoológico. Las niñas podrían ser amigas». Algo en el estómago de Alejandro se tensó inmediatamente. No sabía exactamente qué era, pero la situación le recordaba demasiado a cómo había conocido a Isabel, una mujer desconocida acercándose en un lugar público, buscando una excusa para entablar conversación. «Muchas gracias por la invitación, pero papá». Camila había llegado corriendo y se paró junto a la banca, mirando a la mujer con curiosidad. «Hola, pequeña», dijo la mujer agachándose hasta la altura de Camila.
Soy la señora Mónica. Le estaba diciendo a tu papá que deberían venir a conocer a mi hija algún día. Camila estudió a la mujer cuidadosamente. Alejandro pudo ver cómo los ojos de su hija se movían, analizando la cara de Mónica, su postura, la forma en que hablaba. Era ese proceso silencioso que había aprendido a hacer después de todo lo que había pasado. Después de unos segundos, Camila tomó la mano de su papá y se acercó más a él. Gracias, señora, pero creo que no podemos, dijo educadamente, pero con firmeza. La mujer se irguió con una expresión ligeramente molesta. ¿Por qué no, pequeña? Sería muy divertido porque no la conocemos, respondió Camila simplemente. Y mi papá y yo tenemos una regla. Solo hacemos planes con gente que conocemos bien. Alejandro sintió una ola de orgullo. Su hija había manejado la situación perfectamente, sin ser grosera, pero siendo clara. Además, continuó Camila, si su hija está enferma, debería estar cuidándola en lugar de estar aquí buscando nuevos amigos. La mujer se puso roja. ¡Qué niña tan directa! Sí, mi hija es muy inteligente, dijo Alejandro parándose de la banca. Y tiene razón. No acostumbramos a hacer planes con desconocidos. La mujer murmuró algo sobre niños malcriados y se alejó. Cuando estuvo suficientemente lejos, Alejandro se volteó hacia Camila. ¿Qué sentiste con esa señora? Algo no estaba bien, papá. La forma en que me miraba era rara, como si estuviera estudiándome para algo. Te recordó a no exactamente a Isabel, pero sí a esa sensación de cuando alguien no es genuino. Alejandro abrazó a su hija. Estoy muy orgulloso de ti, Camila. Manejaste eso perfectamente. Es que recordé lo que me dijiste, que mi voz interior es importante y que siempre me vas a escuchar. Comenzaron a caminar hacia la salida del parque. A lo lejos vieron a Carmen caminando hacia ellos con Andrea. Habían quedado de encontrarse ahí para ir todos juntos a comer. Carmen, Andrea, gritó Camila corriendo hacia ellas. Alejandro la siguió sonriendo. Cuando Carmen lo abrazó y le dio un beso en la mejilla, se sintió completamente diferente de cómo se había sentido con Isabel. Con Carmen todo era natural, honesto, real. ¿Cómo estuvo el parque?, preguntó Carmen. Muy bien. Una señora rara quería ser nuestra amiga, pero Camila y yo decidimos que no, respondió Camila antes de que Alejandro pudiera contestar. Carmen miró a Alejandro con curiosidad. Te explico después, le susurró él. Mientras caminaban hacia el restaurante, Camila iba entre Carmen y Andrea contándoles sobre los juegos del parque. De repente se detuvo y miró hacia atrás, donde la mujer del parque estaba hablando con otra familia. Papá, dijo Camila en voz baja, creo que deberíamos avisarle a esa familia. Alejandro siguió su mirada y vio que la mujer estaba usando exactamente las mismas palabras. Haz con otro papá que tenía una niña pequeña. Tienes razón, princesa. Se acercaron discretamente y Alejandro le susurró al otro padre lo que había pasado. El hombre le agradeció y educadamente rechazó la invitación de la mujer. Cuando finalmente llegaron al restaurante y se sentaron a comer, Carmen le preguntó a Alejandro sobre el incidente en el parque. No sé si esa mujer realmente tenía malas intenciones, le explicó. Pero Camila sintió que algo no estaba bien, y yo he aprendido a confiar completamente en sus instintos. Carmen asintió comprensivamente. Me parece perfecto. Los niños tienen una intuición muy buena. Además, agregó Camila, ahora tengo una regla. Solo si tú confías, papá, y yo también. Alejandro la miró con tanto amor que sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Esa será siempre nuestra regla, mi amor. Mientras comían y reían todos juntos, Alejandro reflexionó sobre todo lo que habían pasado. Isabel seguía en la cárcel y probablemente estaría ahí por muchos años más. Pero lo más importante era que él había aprendido la lección más valiosa de su vida. Que las voces pequeñas muchas veces cargan las verdades más grandes y que el amor verdadero escucha antes de pinto con actuar. Camila había encontrado su voz y él había aprendido a escucharla. Esa era la base sobre la cual construirían el resto de sus vidas. ¿Te impactó la historia de Camila y Alejandro? Esta narrativa nos recuerda la importancia de escuchar a los niños y confiar en sus instintos, incluso cuando los adultos no entendemos completamente lo que están tratando de decirnos. La valentía de una niña pequeña y la determinación de un padre que aprendió a escuchar salvaron no solo sus vidas, sino que también protegieron a otras familias de un peligro real. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like y compartirla con alguien que conozcas. Nunca sabemos quién podría necesitar escuchar este mensaje.
Nos encanta saber que nuestra comunidad crece cada día con personas de diferentes países que valoran estas historias que nos hacen reflexionar sobre la vida, la familia y la protección de los más vulnerables. Si disfrutaste este contenido y quieres seguir escuchando más historias que tocan el alma, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y qué fue lo que más te impactó de la historia de Camila. Tu participación hace que esta comunidad sea cada vez más especial.